Bueno, continuamos en Quién tiene la razón. Hay mucha preocupación sobre diversos temas, también vinculado al turismo, porque se han cerrado puertos o se van a cerrar puertos y aeropuertos, además del transporte interprovincial. La gente tiene que quedarse en su casa. Sin embargo, también es verdad que hay muchos peruanos que habían viajado al exterior y en este momento están muy preocupados y hemos recibido denuncias en RPP porque están varados y no saben qué hacer. Estamos ya con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vázquez, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche, ministro. Y en principio quería empezar con este tema porque durante todo el día en RPP hemos recibido muchas llamadas, muchos comentarios e incluso una familia en Cancún que está varada, que no puede volver por la aerolínea Interjet, entiendo. Hablan de que están con personas mayores, hablan de que están con niños. Incluso también recibí información de que en Tumbes hay una familia que tampoco puede volver a Lima. Hay una situación de preocupación. Así es. Omar, primero yo lo que quisiera aprovechar es en señalar que hay que felicitar, hay una buena cantidad de peruanos, que somos la mayoría, que ha terminado de comprender la magnitud de esta situación, que es una magnitud que no solamente involucra al esfuerzo de las autoridades, involucra la necesidad del esfuerzo de todos y cada uno de los peruanos, que tenemos que cumplir las disposiciones, que tenemos que quedarnos en nuestras casas, que tenemos que hacer todo lo posible por cuidarnos y evitar que este virus siga contagiando a la gente y que tengamos éxito en controlarlo. Si nosotros no hubiésemos establecido estas medidas tan drásticas, lo que hubiese generado es que el tiempo de afectación sea mayor y por ende la capacidad de recuperarnos, todos los peruanos, nuestras familias, las actividades económicas, el sector empresarial y por supuesto el sector turístico sería más difícil. Por eso es muy importante comprender y llamar a todos y cada uno de los peruanos a cumplir con las disposiciones, a esa solidaridad que nos corresponde, que nos caracteriza a los peruanos y ese cumplimiento cívico de pensar no solamente en uno, sino en los demás. Respondiendo a tu pregunta, Omar, es evidente, y lo sabíamos desde un momento, que un cierre de fronteras es una medida muy drástica, es una medida muy dramática, pero no teníamos ninguna duda desde el gobierno que era la medida necesaria al estadio de situación que tenemos el día de hoy. Hoy he escuchado varias personas señalando lo que está ocurriendo, por ejemplo, lamentablemente en España, en 24 horas 1000 nuevos casos. En Italia, en 24 horas 300 nuevas muertes. No queremos llegar a esos casos. Nosotros hemos tenido en una cifra pico, el día de ayer hacia hoy, 15 nuevos casos. Todavía estamos en una situación en la que si todos cumplimos con esta medida, los efectos en nuestra salud y sobre todo los efectos económicos van a poder minimizarse. Hoy hemos tenido una reunión con las aerolíneas, con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con la Cancillería. Lo que estamos haciendo es identificar tanto a los peruanos que están en el exterior, pero también a los extranjeros que están en nuestro territorio, que tienen una necesidad inmediata, una necesidad, como tú lo has mencionado, de niños, de ancianos, o de incluso en algunos casos de que han dejado, por ejemplo, a sus adultos mayores en sus lugares de origen, etcétera, para poder establecer unas condiciones especiales para el ingreso de aeronaves. ¿Qué se va a hacer con ellos específicamente, con esta gente varada? Primero, lo que estamos haciendo con las aerolíneas es identificando el bolsón de personas que de inmediato necesitamos trasladar. ¿Cuántos son? Y es más o menos sencillo de identificarlo, porque mira, estamos hablando de que los extranjeros que han venido ya han utilizado, los tickets se compran de ida y vuelta. Sí, claro. Los que han venido, las aerolíneas ya lo tienen identificados con bastante claridad que han utilizado el primer ida, ¿es verdad? Los que han venido o que han ido. Entonces tenemos un bolsón de personas que sabemos que les falta utilizar el boleto siguiente. Es decir, extranjeros o visitantes. O peruanos que han salido. Y peruanos que han salido. ¿Cuántos más o menos hay en esa situación en este momento? En este momento en el Perú en general estamos hablando de un número de extranjeros que se acerca a los 10.000 personas y de peruanos que se acercan más o menos a los 4.000. Pero hay que ir acotando nuevamente. Hay extranjeros que han enderezado al Perú y que tenían su fecha de salida el 8 de abril, el 20 de abril, porque no todos vienen por turismo, hay muchas personas que también vienen por otras condiciones. Negocios y de todo, ¿no? Etcétera. Esas personas mantienen sus pasajes y van a retirarse una vez culminada esta cuarentena
con tranquilidad. Igual hay peruanos también en el exterior que han ido por motivación de estudio, por motivación de trabajo o por un turismo de más largo tiempo. Hay algunos peruanos que tienen esas posibilidades y entonces eso digamos, está acotado. Entonces vamos acotando. Hay, por ejemplo, personas que su retorno podría ser el 1 de abril. Entonces podemos trabajar con las aerolíneas y con los hoteles, con los consulados del Perú, con las oficinas comerciales del Perú, para que los hoteles les den tarifas preferenciales para que un día más y vienen sin ningún inconveniente por, digamos, superada el momento de la cuarentena. Entonces, ahí te das cuenta. Pero eso ha quedado claro, porque nuevamente vamos a depender de la voluntad de los hoteles, digamos, ante una situación de emergencia para los turistas que habían llegado, ¿no se le podría dar condiciones especiales? Todo los gremios de turismo, incluyendo los hoteles, están comprometidos con aportar a las soluciones, con dar tarifas incluso preferenciales y generar las condiciones para que nosotros podamos superar ya, ministro, porque no lo que hemos visto hoy en algunas aerolíneas, en esta ventana de oportunidad para que la gente vuelva a sus regiones, incluso ni siquiera para hablar del turismo internacional, gente que estaba en Tumbes y quería volver a Lima o tenía un viaje programado de necesidad, es que las tarifas aéreas han subido, se fueron para las nubes el día de hoy. Sí, hemos recibido muchas denuncias sobre ello y hoy hemos trasladado con bastante claridad y contundencia a las líneas aéreas que este es un momento en lo que tienen que, digamos, tener mucha mayor sensibilidad con la población. Han habido algunas explicaciones, ya las líneas aéreas han hecho sus comunicados, como ustedes pueden ver. Yo no me quiero referir a ningún caso en específico, pero también ya han mencionado que van a respetar el promedio de sus tarifas, que no están cobrando por recargos y etcétera. Es algo que ya con bastante claridad les hemos transmitido el día de hoy y ya he visto en el transcurso de la tarde los primeros comunicados de las aerolíneas y eso es lo que necesitamos. Pero permíteme terminar un asunto. Para todos los peruanos que están en el exterior, está abierto la página consulado.pe. Es decir, la Cancillería peruana está poniendo a disposición una, digamos, vía rápida para el registro de aquellos peruanos que obviamente requieren un retorno, que tenían planificado un retorno en los siguientes días, para que podamos de esa manera tener los números, digamos, claros, las necesidades claras y poder empezar con este retorno. Estamos viendo varias... ¿Qué se va a hacer ahí? Eso es importante. Y ahí te quiero mencionar. Hay en estos momentos varias alternativas. Hay obviamente gobiernos extranjeros que están poniendo a disposición colaboración para poder recuperar a sus, digamos, ciudadanos y en esos vuelos pueden venir también los peruanos. ¿Con qué países, por ejemplo, se ha conversado ahí? Ya con varios de Europa, estamos conversando también con líneas aéreas de Estados Unidos y estamos convocando obviamente a través de la Cancillería a los cónsules y embajadores de los países que tienen un mayor número de ciudadanos acá. ¿Quiénes son? Obviamente ciudadanos europeos, Estados Unidos, hemos identificado australianos, asiáticos, y de Israel, digamos, son más o menos los números más gruesos que tenemos entre los que se han identificado. Y para nuestros compatriotas, por ejemplo, le mencionaba el caso que me parecía importante, el de Cancún, una familia con personas mayores, con niños que se quedó varada en el aeropuerto, un vuelo de Interjet y la aerolínea no quería volver al Perú. Con todas las aerolíneas vamos a tratar de identificar estas tres alternativas como estoy mencionando. La primera, obviamente, trabajo con los gobiernos extranjeros. La segunda, incluso los operadores de turismo peruano están haciendo también sus gestiones para poder tener la autorización para llevar a turistas que ellos han traído con sus agencias de viaje y ponen a disposición esos asientos libres para que peruanos puedan utilizarlo y retornar. Y hay una tercera alternativa que estamos trabajando con los operadores, las líneas aéreas, que hoy ha sido parte de algunos de los comunicados, en donde ellos pueden incluso empezar una coordinación para hacer códigos compartidos. ¿Qué es lo que pasa? Que uno puede traer un avión lleno y después irse vacío. Eso obviamente genera unos costos que imposibilita probablemente unas operaciones. Pero si hacemos códigos compartidos, es decir, sumamos los pasajeros de ida y vuelta de todas las aerolíneas, podríamos finalmente identificar un número acotado de vuelos que nos permita ir y llevar a los extranjeros, traer a los peruanos. Es decir, estamos trabajando. Lo importante aquí es que sabíamos de esta situación, que entendíamos que iba a generarse. Estamos trabajando para superarlas, que los peruanos tienen las líneas de comunicación con nuestros consulados en el exterior a través de consulados.pe y por supuesto las ventanillas y los números telefónicos correspondientes y por supuesto los extranjeros acá con sus consulados en el país. Imagino que ante este cierre de fronteras, cierre del espacio aéreo, de los puertos, se ha
hablado ya con los operadores turísticos para que dejen de vender paquetes. Es decir, esto está totalmente ya clausurado y prohibido mientras dure este estado de emergencia. Eso desde el primer día y tenemos el compromiso y la participación muy activa de todos los gremios de turismo. Yo aquí realmente quiero agradecer la comprensión. El sector turismo, Omar, es el más directo e inmediato afectado de esta crisis. Y el sector empresarial está demostrando su voluntad de apoyo y trabajo por el Perú, porque no solamente está trabajando en coordinación para mantener el alojamiento a los extranjeros que están aquí, están poniendo incluso su infraestructura a disposición por si en algún momento es necesaria por las condiciones de salud, como está ocurriendo en España, que ya hoteles van a ser utilizados para atender a los enfermos. El Perú no está en esa situación, pero el sector, los gremios del sector turismo se han puesto a la disposición del gobierno para cooperar, al igual que una serie de gremios empresariales. Esto, ministro, entiendo entonces implica el cierre de monumentos importantes, de parques naturales. Me refiero, por ejemplo, a Machu Picchu. ¿Debería estar totalmente cerrada? ¿Se están tomando esas decisiones? Bueno, el día de ayer ya se tomó la decisión. El decreto supremo es bastante claro y contundente. Todos los sitios, museos, parques, monumentos, todos están restringidos ya en su acceso, y eso es algo que se está implementando desde las 00 horas del día de ayer. Es decir, tenemos que llamar a la comprensión. Es una medida muy drástica, pero es necesaria. Es absolutamente necesaria, y se los está diciendo el ministro de Comercio, Exterior y Turismo, probablemente quien en este momento tiene digamos, la relación con el sector más afectado con estas medidas. Pero hay una contundencia y una claridad, tanto del sector público como del privado, que es lo que corresponde hacer. Y si nosotros, los más afectados, el sector turismo, los más afectados, están 100% involucrados y apoyando, con más razón el resto de las actividades económicas y el resto de la población tiene que comprender la magnitud de esto y sumarse al cumplimiento de estas medidas impuestas por el gobierno. Algunas medidas de carácter económico, lo mencionaba el ministro Carlos Morán, este bono de 380 soles que se va a dar, entiendo, de manera excepcional por estos 15 días que la gente no va a poder ir a trabajar. Esto está destinado a las personas en situación de pobreza y pobreza extrema. 3 millones de familias, el presidente dijo que estos serían 9 millones de personas. Pero hay otro gran bolsón de la población que es la gente de una clase media, pero una clase media vulnerable, probablemente donde haya muchos informales, trabajadores independientes, comerciantes, que en esta situación se encuentran en un estado de alta vulnerabilidad. Este bono, dadas las condiciones, ¿se podría ampliar para estas personas? ¿Qué se está evaluando ya a corto plazo? Bueno, lo primero es que hay que tomar en consideración que es una decisión muy importante del gobierno, es realmente significativa. Estamos dando estos 380 soles por familia pobre, por extrema, en condición de vulnerabilidad. Es decir, son personas que de distintas formas van a estar en una situación, como tú bien me lo has mencionado, gente que no tiene, por ejemplo, un trabajo formal, que tiene una cobertura bajo la legislación y las medidas que hemos impuesto también para poder salvaguardar las actividades. Es decir, esta es una medida contundente, va a involucrar algo más de 1.170 millones de soles, como ha sido, digamos, expresado por la ministra de Economía. Se suma el resto de medidas que con contundencia estamos dando para garantizar el sistema de salud a través del MINSA, E-Salud, por supuesto para garantizar la sanidad policial militar, para que las Fuerzas Armadas puedan operar, para que distintas entidades del gobierno puedan salir en soporte de esta situación. En ese sentido, creo que es muy importante señalar que este bono va a ayudar precisamente a las personas pobres, en pobreza extrema, a las personas en vulnerabilidad. Nuevamente estamos hablando de cerca de un poco más de 3 millones de familias en lo que estamos estimando, y tomando en consideración, digamos, el promedio de constitución familiar, estamos hablando de un poco más de 9 millones de personas. ¿Cómo una familia va a saber si va a ser beneficiaria de este bono? Bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas está estableciendo todos los mecanismos junto con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que obviamente tiene las bases de datos de identificación de estos bolsones de la población y a través de quién vamos a otorgar, seguro, digamos, la designación de la otorgación de los recursos. Pero es algo parecido, por ejemplo, ¿cómo nos enteramos y cómo hacemos cada uno cuando va a votar? Cuando uno va a votar, entra a una página web de la OMPE, pones tu DNI y sabes en dónde vas a votar, ¿verdad? En función de tu DNI.
algo similar se está estructurando en función del documento nacional de identidad. Sabemos cuál es tu dirección, sabemos cuáles son los lugares cercanos en donde tenemos establecimientos del sistema financiero, y lo que se quiere establecer inclusive también es horarios específicos a partir de lo que se le va a señalar la asignación correspondiente para evitar que haya aglomeraciones, para evitar precisamente ir en contra de una medida que lo que queremos es precisamente lograr el aislamiento de la distancia social. Ese es el tema. ¿Cómo van a hacer para cobrar el bono? Va a ser a través del DNI y va a ser a través del Sistema Financiero Nacional. Del Banco de la Nación, específicamente. No solamente el Banco de la Nación, distintas instituciones públicas y privadas que se van a sumar a la posibilidad eso es clave, eso es importante. Claro, aquí yo estoy realmente observando que hay una voluntad muy clara, contundente del sector privado peruano de sumarse, de todos los sectores, las clínicas poniéndose a disposición del Ministerio de Salud, los bancos poniéndose a disposición del Ministerio de Economía y Finanzas, las industrias garantizando abastecimiento, el sector turismo garantizando que se corten, digamos, las actividades que puedan poner en riesgo a la población y poniendo incluso sus establecimientos a disposición. Y la gran pregunta, ministro, es ¿a partir de cuándo? Porque esto tiene que regir, me imagino, de manera inmediata, dado que ya estamos en un estado de emergencia. Así es. El día de hoy se ha aprobado el decreto de urgencia, mañana vienen todos los documentos y la publicación de la lista de los beneficiarios. Estamos hablando que esto es una cuestión de horas y días, así que lo más pronto vamos a estar seguros haciendo la comunicación de todos los métodos y, por supuesto, de las plataformas para que uno ingrese su DNI y sepa dónde, cuándo, a qué hora poder... No debería acabar esta semana sin que eso ya esté definido. Definitivamente no. Definitivamente esta es una cuestión de, digamos, horas, días, que definitivamente antes de cierre de esta semana va a estar ya en disposición de la población como corresponde. Ahora, ¿y qué se va a hacer con las empresas? Porque también el día de hoy, lamentablemente, en medio de esta solidaridad, sí ha habido mucha gente que ha acatado la medida, muchas empresas que se han sumado, como usted dice, pero también ha habido otras empresas que han tenido comportamientos cuestionables, como despedir a sus trabajadores ante esta situación de emergencia nacional. ¿Se ha pensado algo en el seno del Consejo de Ministros para estas empresas que despiden trabajadores en medio de una emergencia? Bueno, creo que hemos sido claros desde el primer momento. Primero hay que felicitar y hay que felicitarnos como peruanos porque la gran mayoría de los peruanos sí está respondiendo, la gran mayoría de las empresas está respondiendo. Por supuesto que hay estos casos y para esos casos somos bastante claros y contundentes. Se va a aplicar la legislación en protección de los derechos de todos los peruanos. Por supuesto, la SUNAFIL va a hacer las inspecciones correspondientes para determinar las multas del caso en su momento y también tenemos abierto, por supuesto, las fiscalías correspondientes del delito, en estos casos en los temas laborales. La aplicación de la ley va a ser estricta y contundente. Tenemos que entender todos los peruanos de que esta es una situación en la que ya como nación todos estamos perdiendo, todos. Y tenemos en ese sentido que hacer un esfuerzo porque el tiempo de impacto sea el menor y por ende la recuperación pueda ser más rápida. Cuanto más rápido podamos salir de esto, va a ser mejor para el desarrollo de la economía, de nuestras vidas, para el retorno a nuestras actividades y para poder evitar situaciones que están aconteciendo en otros países. Ahora, un amigo tributarista me hacía notar algo, ¿no? Se ha dado medidas también de flexibilidad para que las pequeñas y las medianas empresas puedan postergar el pago de sus impuestos, hasta un mes, entiendo, ¿verdad? O hasta un periodo prudencial, para que no se vean afectadas. ¿Por qué esto no se extiende también a todas las empresas? Entendiendo que en el otro gran bolsón está, digamos, los que representan el 70% de los contribuyentes. Mira, lo primero es que siempre, como en todo, hay prioridades. Y obviamente en este primer momento lo que hemos querido es salir con medidas de apoyo a los más vulnerables. En el nivel empresarial, ¿quiénes son los más vulnerables? Las MIPYMES. Los pequeños. Las MIPYMES, que además son más del 96% de las unidades empresariales en el país. O sea, no estamos hablando de un grupo de unidades empresariales pequeñas, es un gran número. Para ellos, en principio, se había ya destinado la reprogramación de los pagos de impuesto a la renta por una cantidad de meses, de una manera importante. Ahora se ha anunciado ya
digamos, la suspensión de los pagos de todos los impuestos del mes de marzo para poder reprogramarlos. Creo que son medidas muy importantes. Además, como ha sido anunciado por la propia ministra de Economía, se está trabajando en la constitución también de un fondo de apoyo para las MIPYMES, que seguramente el día de mañana vamos a estar debatiendo en el Consejo de Ministros para poder salir al frente de brindar la posibilidad de contar con créditos que den liquidez con condiciones muy blandas a las MIPYMES. Seguramente vamos a seguir analizando medidas para otro tipo de unidades empresariales, pero en un primer momento la prioridad, así como estamos hablando de la prioridad para poder lograr que regresen los peruanos y que retiren los extranjeros que realmente lo requieren en un primer momento y ver cómo los otros podemos ir viendo medidas a posteriori. Igual, en el caso de las unidades empresariales, nuestra prioridad son las más vulnerables y obviamente son las micro, pequeñas y medianas empresas en el Perú. Perfecto, ministro. Muy gentil por estar esta noche en Quién Tiene la Razón. Creo que ha dejado también varios puntos aclarados sobre la situación de los peruanos que están lamentablemente varados y también los extranjeros que vinieron a hacer turismo en nuestro país y que se dieron con la sorpresa de que no pueden salir. Se van a tomar medidas al respecto. Muchas gracias, ministro. Estamos